dejar en las manos de Dios este mensaje, que sea el quien nos hable, ¿sí? Y que Espíritu Santo, ¿verdad?, pueda hacer sensibles nuestros corazones. Hermanos, vamos a orar. Señor, gracias te doy porque me permites estar aquí de nuevo. Yo te pido primeramente, Señor, que seas con mi corazón, que me perdones, Señor, todo lo que he hecho malo ante tus ojos, ya sea consciente o inconscientemente, Señor, para que nada de esto, ¿verdad?, pueda tener estorbo en este mensaje. También te pido, Señor, por mis hermanos, sé con sus corazones, haznos sensibles a tu voz, Señor, que más que la persona que está aquí, o sea, yo, Señor, que puedan ver ellos a ti, Señor, a través de tu palabra, y que puedan saber, Señor, que tú quieres que el día de hoy, quieres que tomemos una decisión, Señor, para tu honra y tu gloria, Señor. Gracias te doy por el mensaje, por la manera en la que me hablaste, porque ya me hablaste a mí primero. Ahora permite compartir esta bendición con mis hermanos, y si es necesario que podamos seguir tomando decisiones, que así sea, Señor, porque tú eres digno. Gracias te doy, Señor, por todo y en todo. En el nombre de Jesús agradezco y pido todo esto. Amén. Ahí donde tuvimos la lectura, hermanos, podemos ver, ¿verdad?, que es el apóstol Juan quien escribe esta carta, y hace un énfasis mucho en que nuestro Dios es luz, ¿verdad?, y no hay tinieblas en Él. Y luego pareciera, ¿verdad?, que está confrontando a los creyentes que iban a leer esta carta, diciéndoles, si en verdad creen en Dios, no pueden estar en tinieblas. Empieza a dar un énfasis, ¿verdad?, como si tuviera que ver una coherencia, o sea, lo que dices y lo que haces. Él explica esto, ¿verdad? Y podemos ver ahí en estos versículos cómo Él dice que si nosotros decimos tener comunión con Dios, pero estamos en tinieblas, estamos mintiendo. Dice, y no practicamos la verdad. Yo quisiera que en esta tarde, hermanos, pudiésemos meditar en estos versículos de la primera epístola del apóstol Juan, para que podamos ver, ¿verdad?, la enseñanza o el mensaje de lo que él le quería transmitir a estos creyentes a quien iba dirigida esta carta. Y quiero que vaya conmigo, ¿verdad?, ahí al versículo 5 y lo lea en su mente. Conmigo dice, este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos, Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Hermanos, el apóstol Juan inicia esta parte aclarando que Dios es luz y que no hay tinieblas en Él. Es decir, hermano, que nuestro Dios es un Dios 3 veces santo, sin mancha, sin maldad. Es un Dios recto, justo, pero sobre todo santo. Y Él, ¿verdad?, da énfasis a la palabra luz, ¿verdad?, aclarando como si fuera una luz pura, una luz perfecta, donde no hay mancha alguna. Y les está recordando, ¿verdad?, a estos creyentes, y nos recuerda a nosotros que nuestro Dios no tiene en lo absoluto maldad. Tenemos un Dios sin maldad, hermanos, amén. Y Él lo dice, ¿verdad?, con tal seguridad, porque si recordamos, el apóstol Juan, ¿verdad?, ahí en el versículo 5 escribe, este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Podemos recordar, ¿verdad?, que si alguien pasó tiempo con el Señor Jesucristo, es al apóstol Juan. Él pasó tiempo con el Señor Jesucristo cara a cara, estuvo, ¿verdad?, en su ministerio, y se cree, ¿verdad?, que lo que duró el ministerio del Señor Jesucristo fueron 3 años, y fueron 3 años intensos, ¿verdad?, estando cerca del Señor Jesucristo, no solamente en conocimiento, sino en práctica también. Pero Él asegura esto, ¿verdad? ¿Por qué? Por el testimonio que tal vez había escuchado del Señor Jesucristo. Por eso Él tiene esta seguridad de poder decir, nuestro Dios es luz y en Él no hay tinieblas. Pero hermanos, lo que nos debería llamar la atención
es por qué el apóstol Juan le recuerda a estos creyentes que nuestro Dios no tiene maldad. ¿Por qué él escribe esto a estos creyentes? Porque con un propósito les está recordando. Y con un propósito también nos recuerda el día de hoy a nosotros que nuestro Dios no tiene maldad. Vaya conmigo, ¿verdad? Ahí lea el versículo 1, capítulo 2 de esta misma epístola. Capítulo 2, versículo 1 dice: hijitos míos, estas cosas os escribo ¿para qué, hermanos? Dice, ¿para qué? Para que no pequéis. Y vemos, ¿verdad?, el propósito de esto que les está recordando. Estas cosas os escribo para que no pequéis. A comparación, hermanos, de esta primera epístola a la segunda y tercera epístola de Juan, los estudiosos, ¿verdad?, reconocen esta epístola como una homilia doctrinal. Es decir, que el apóstol Juan quería desengañar enseñanzas malas. Él estaba aquí queriendo aclarar cosas que se les había enseñado a estos creyentes que estaban mal. Lea conmigo ahí el versículo 6, por favor. Dice: si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos. Hermanos, el apóstol Juan empieza a enseñar que si nosotros como creyentes y hijos de Dios le conocemos y decimos que tenemos una relación con Él, tiene que haber un respaldo en nuestra vida. Es decir, hermano, que lo que decimos tiene que tener una relación con nuestros hechos. El apóstol Juan aquí está diciendo, si decimos que tenemos una comunión con Él, es decir, si tú dices que conoces a Dios y que en verdad tienes una relación con Él, debes dar evidencias con tu vida. No es suficiente decir que crees en Dios. No es suficiente decir, ¿verdad?, que tienes una relación con Dios. Tienes que dar evidencias en tu vida, ¿sí?, de que tienes una buena comunión con Él. Le mencionaba a alguien ayer, ¿qué pasaría, verdad, si tú me ves haciendo algo malo ante los ojos de Dios y el día de mañana me miras predicar en la iglesia? Le dije eso a una persona, verdad, cercana a mí que viene aquí a este lugar, y dijo: diría que eres un hipócrita. Porque la realidad, hermanos, es que no estaría dando evidencias con mi vida de lo que creo. Por eso, ¿verdad?, es importante que en esta tarde podamos pensar si estamos siendo coherentes con lo que decimos y con lo que hacemos. ¿Usted cree en el Señor Jesucristo, hermano? Bueno, tiene que dar evidencias de eso. No es suficiente decir que usted cree en Jesucristo. El Espíritu Santo que mora en nosotros nos tiene que impulsar a la acción, a hacer cosas, ¿verdad?, que el Señor Jesucristo hizo también. Es ahí, hermanos, donde empieza lo complicado, porque tenemos que practicar en nuestra vida lo que Jesucristo practicó, y tenemos que dejar en nuestra vida lo que nos es difícil dejar. Hermanos, al día con día estamos en una batalla fuerte, porque nuestra carne se opone a nosotros, ¿sí? Pero tenemos que saber, ¿verdad?, y estar conscientes que si queremos tener una buena comunión con Dios, podemos esforzarnos, pero también tiene que haber un respaldo en nuestra vida. Tiene que haber acciones, ¿verdad?, que reflejen esa buena comunión con Él. Hablar tal vez de cierta manera, tener cuidado tal vez con la música que escuchamos, tener cuidado, ¿verdad?, con la manera en la que nos comportamos. ¿Se había puesto a pensar en esto, hermano? Vaya conmigo ahí a Efesios, hermano, por favor, capítulo 5. Efesios capítulo 5, por favor, versículo 3 al 8, hermanos. Aquí el apóstol Pablo, ¿verdad?, le escribe a la iglesia en Éfeso, y mire lo que les dice Efesios 5, versículos del 3 al 8. Lea conmigo en su mente, dice: pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos,
ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias, porque sabéis esto, que ningún fornicario inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Versículo 7. No seáis pues partícipe con ellos, porque en otro tiempo erais, ¿qué, hermanos? Tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Y vemos otra vez esta parte, hermano, dice, nadie os engañe. Se cree, ¿verdad?, que tal vez el apóstol Juan escribió esta carta porque las falsas enseñanzas que estaban dando estos creyentes los estaba haciendo pecar deliberadamente. Por eso es que el apóstol Juan escribe y dice, oye, si dices conocer a Dios, si dices tener una comunión con Él, tienes que respaldarlo. No nomás es lo que dices, es lo que haces. Yo no puedo, hermano, decir que conozco y que tengo una buena comunión con Dios, pero deleitarme en el pecado. No hay coherencia, no hay una buena relación. Eso sería mentirme a mí mismo y sería mentirle a Dios. Y eso me hizo pensar, hermano, ¿le habré mentido a Dios yo de esta manera? Dios me hizo preguntarme esto. Ahora yo les pregunto a ustedes, ¿le han mentido a Dios con sus hechos, hermanos? Luego el apóstol Juan, hermanos, agrega algo diciendo, si dices, ¿verdad?, que tienes una buena comunión, pero andas en tinieblas, es decir, andas en un estado de maldad en el cual no deberías, estás mintiendo. Pero luego dice, y luego de pasada, ¿verdad?, dice, y no practicas la verdad. O sea, todavía de mentirnos a nosotros mismos y mentirle a Dios, todavía estamos faltando en no practicar la verdad. No estamos practicando lo que deberíamos practicar. El practicar la verdad, hermano, implica tratar de obedecer lo que Dios nos pide a través de su palabra. Y lo que el Señor Jesucristo nos enseñó es tratar de ser compasivos, amorosos, fieles ayudadores para con las personas, pero también es buscar la santidad, porque Él es santo, y es separarnos del mundo, porque fuimos comprados a precio de muerte y muerte de cruz. Es decir, hermano, que el lío empieza cuando vamos a intentar practicar la verdad, porque si usted tiene el deseo, ¿verdad?, de practicar la verdad como yo lo tengo, tenemos que empezar a buscar la santidad, porque nuestro Dios es santo, y eso nos cuesta, porque va en contra, ¿verdad?, de nuestra carne. Hay que buscar esa separación del mundo. Le decía a alguien muy cercano el día de ayer también, porque estaba haciendo ahí algo como que no debía, y le dije, yo sé que eso cuesta, ¿verdad?, dejarlo. Le dije, pero o eres cristiano o no lo eres, porque cuesta, hermanos, cuesta. Estos creyentes, hermano, estaban posiblemente fallando en esta parte. Y es por eso, ¿verdad?, que Juan declara esto. ¿Estás buscando, hermano, practicar la verdad? ¿Buscas practicar lo que la Biblia dice? ¿Buscas la santidad? ¿Buscas el estar apartado del mundo? Vaya conmigo, hermano, ahí a Juan, por favor, capítulo 3, Evangelio de San Juan, capítulo 3, hermano. Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículo 19 y versículo 20. ¿Lo tenemos, hermanos? Ok, sígame con su vista. Dice versículo 19, versículo 20, dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo. Y sabemos quién es la luz, hermanos. ¿Sí sabemos quién es? Amén.
Señor Jesucristo dice, y los hombres amaron más que, hermano, las tinieblas que la luz, porque sus obras que eran ¿qué? Malas. Versículo 20, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Hermano, hubo un tiempo, ¿verdad? Y quiero compartirlo. Mi esposa ya lo sabe. Pero hubo un tiempo en mi vida en que yo llegué a amar más las tinieblas que la luz. Es decir, que yo llegué a amar más este mundo y más a mi estado en pecado que a Dios. Hubo un tiempo en mi vida. Y este versículo me hizo recordar esa parte, porque así muchos cristianos, hermanos, el día de hoy no se entregan completos a Jesús y no vienen a Él para que sus obras no sean reprendidas. Una vez, ¿verdad, hermanos? Escuché de alguien cercano, le hacía una pregunta: ¿por qué no te bautizas? ¿Por qué no das este paso de obediencia? Me dijo: lo que pasa que tengo que empezar a dejar las cosas que estoy haciendo y no quiero dejarlas. ¿Sí está conmigo, hermano? Necesitamos, hermano, entregarnos completos a Jesucristo. Las personas, hermano, los creyentes en Jesucristo hoy en día están batallando entregarse a Él completamente, porque no quieren dejar de hacer lo malo que están haciendo. Y ellos saben que al momento que vengan a la luz, esas cosas van a ser reprendidas. Y eso va a ser incómodo, hermano. Pero es mejor. Cuando tratemos de tener una buena relación con Dios, habrá evidencias en nuestra vida. Estos creyentes, ¿verdad?, estaban tal vez con una enseñanza mala, y aquí el apóstol Juan les está diciendo, ¿verdad?, que tienen que ser coherentes, lo que dices con lo que haces, y los está confrontando. Y luego vemos, ¿verdad?, ahí, vaya conmigo a primera epístola de Juan, donde tuvimos la lectura, capítulo 2, por favor, hermanos. Porque le sigue diciendo otras cosas a estos creyentes, versículo 3 al versículo 6 del capítulo 2. Sígame con su vista, dice: y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos, ¿qué, hermano? Sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es, ¿qué, hermanos? Mentiroso, y la verdad no está en él. Versículo 5, pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en Él. Versículo 6, el que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Hermano, el apóstol Juan sigue, ¿verdad?, explicándoles esta parte, ¿verdad?, que aunque parece sencilla, tal vez no lo iban a entender, pero él le menciona una parte, ¿verdad?, que dice: pero el que guarda su palabra. El guardar su palabra, hermano, no solamente es conocerla y aprenderla, es vivirla, es llevarla a la práctica. Tal vez, hermano, podemos tener aquí mucho tiempo almacenando conocimiento, pero es necesario llevar esto a la práctica. Es necesario dar evidencias de que creemos en Jesucristo. Mandamientos de parte de Dios y las instrucciones del Señor Jesucristo. Te esfuerzas, hermanos, por practicar la verdad. Te esfuerzas por practicar lo que Jesucristo hizo. Versículo 7, hermanos, sígame con su vista, por favor. Dice la palabra de Dios ahí donde tuvimos la lectura, versículo 7, dice: pero si andamos en luz, es decir, ¿verdad?, como es digno de un hijo de Dios andar en luz, si obedecemos, dice: como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Hermano, si tratamos de andar en rectitud, buscando la santidad, practicando la verdad, como es digno de un hijo de Dios,
tenemos comunión unos con otros. Pero eso me hizo pensar en algo. ¿Usted cree, hermano, que es el mismo pensamiento de alguien que tiene una buena comunión con Dios a alguien que no tiene una buena comunión? ¿Creen que estén en el mismo sentir? ¿Por qué pregunto esto, hermano? Porque me hizo pensar, hermano, que tal vez, ¿verdad?, estamos fallando en nuestra comunión con Dios. Por eso aquí mismo, dentro de la iglesia, a veces hay indiferencias. Por eso hay problemas entre nosotros. Porque el que nosotros tengamos una mala comunión con Dios afecta también a los demás. Hay indiferencias, hay fricción, hay problemas. Y aquí el apóstol Juan está recordando, si andamos en luz como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros. Por eso, ¿verdad?, también debemos considerar nuestra comunión en el ministerio. Si usted quiere ser de bendición para los hermanos, que yo en lo personal sí quiero, no quiero ser de tropiezo, tiene que dar evidencias de su buena comunión también. ¿Cómo está su comunión con Dios, hermano? Le pida a Dios que le ayude a dejar eso que debe dejar. Le pida a Dios que le ayude a empezar eso que no ha podido hacer. Debemos orar, hermano, y pedirle a Dios que nos ayude cada vez más a ser semejantes a Jesucristo, a practicar la verdad y buscar la santidad. Dios espera que nosotros como sus hijos busquemos hacer la diferencia en este mundo. El Señor Jesucristo nos dijo, vosotros sois la luz del mundo. Si en alguien, hermano, debe haber diferencia, es en nosotros. Si en alguien se debe reflejar la santidad, es en nosotros, en este mundo. Recordemos, hermano, nosotros estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Nuestra ciudadanía es celestial con Cristo. ¿Tratará de marcar una diferencia? Dios espera que tomemos una decisión en esta tarde, hermano. Pero usted, ¿qué decisión va a tomar? Señor Padre Celestial, que moras en todo lugar, gracias te doy, Señor, porque me hablaste de esta manera a mí en lo personal primero. Y gracias porque me permites compartirlo con mis hermanos. Permite, Señor, que podamos tomar decisiones para tu honra y tu gloria, que podamos buscar la santidad, que podamos buscar el apartarnos. Tenemos tantas enseñanzas desde tiempos atrás que las tomamos y las guardamos, mas no sabemos si esto te agrada a ti. Permite que primeramente podamos ir a tu palabra y podamos ver si lo que hemos aprendido se respalda con ella, porque tal vez tenemos mucho tiempo desagradándote, Señor. Permite hacer cambios en nuestra vida, que sea para tu honra y tu gloria y que nos acerque más a ti, Señor. Gracias te doy yo por la Iglesia Bautista Canaán y por cada uno de mis hermanos, y permite, Señor, que podamos hacer esfuerzos en nuestra vida cada día. En el nombre de Jesucristo agradezco todo esto. Amén y amén, Señor. Dios les bendiga, hermanos.